Desde que comenzó la pandemia, el virus del COVID-19 ha modificado nuestras vidas y todas las pautas. Por eso, a partir de este momento, la pauta B de la 91.7 cambia para entender y analizar esta nueva realidad que nos toca vivir hoy. Aquí comienza la pauta B en tiempos del coronavirus, solo por ADN 91.7. Hablamos con la verdad. Ya estamos comenzando nuestra pauta B de este martes 26 de mayo. Saludo en calidad remota a Claudia Álamo. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Ahí está mi compañero Mauricio Hoffman y aquí en el estudio Iván Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como diría mi padde, todavía. Ambos. Hola, Iván. Oigan, hola. chiquillos, para entrar a la conversación les quiero proponer que escuchemos el audio de una persona cuya madre está hospitalizada o intenta estar hospitalizada en el Hospital San José y que está enfrentando el siguiente drama. Ustedes vieron que lo bajaron de la camilla. Desde ese rato hasta esta hora lo tuvieron en el patio, en la camilla, en el patio a la intemperie. Recién lo ingresaron a una carpa. Son personas ancianas. Él necesita oxígeno porque no está respirando bien. Y estaba sin oxígeno. Recién lo ingresaron a una carpa. Ni siquiera al hospital, ni a una UCI, ni a nada. Mi mamá se está muriendo aquí en este hospital. La hemos tenido todo el día sábado, la tuvimos el día domingo. Ahora está de nuevo aquí. La gente se muere esperando en la ambulancia. Hay 2 carpas, carpa 1, sin oxígeno, sin nada. La gente que resiste pasa recién a la carpa número 2. Están tanteando. Es una prueba esta cuestión. Los que resisten la 2 recién los pasan a la UCI. Los que llegan a la UCI han tenido que esperar días. ¿Por qué no derivan a la gente a otras clínicas? Mi mamá se va a morir esperando. Llevamos días esperando. A ver, nosotros en la mañana con Mauricio Hoffman, como en parte de nuestra pauta, comentábamos esta situación con el doctor Tomás Regueira, presidente de la SOCHIMI, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y él decía, bueno, a ver, porque le preguntabas tú, Mauricio, si aquí hay un problema de logística, qué es lo que está pasando, cómo la gente está afuera, etcétera. Él decía, mira, la realidad es la siguiente, en la práctica ya estamos al 100% del tope de camas críticas, entonces, naturalmente lo que está ocurriendo es lo que todos sabíamos que iba a pasar. Tú tienes un número limitado y una gran demanda, y esta gran demanda empuja. ¿Y qué es lo que está pasando? La persona que está abajo en urgencia, todos están en urgencia y todos son igualmente importantes, porque se trata de la vida de una persona, pero arriba tienes un número limitado, entonces la gente va subiendo en función de que se desocupe una cama. También está el tema del traslado a las regiones y todo lo que supone que las camas hoy día en Chile son todas públicas y por lo tanto también a clínicas privadas, pero lo que usted escucha es lo que hoy día está pasando como botón de muestra solamente en un hospital del país. Abro la palabra, Claudia Álamo. Bueno, estamos llegando a ese escenario que todos sabíamos que podíamos llegar o que probablemente íbamos a llegar cuando veíamos las noticias, porque nosotros hemos tenido probablemente uno de los pocos veces en nuestra vida la posibilidad de ver el futuro, ¿ya? De ver el futuro claramente cuando veíamos lo que pasaba en España, especialmente en Italia, y estamos empezando a vivir ese nivel de dramatismo y de tragedia. Bueno, probablemente Iván ha tenido mucho más contacto, digamos, con el día a día, con la calle, con la situación que está viviendo la familia por el reporteo que haces a diario. Pero aquí tenemos desde hace 2 semanas atrás, el 22 de mayo, Espacio Público entregó un informe, ha hecho un informe sobre toda la evolución de la pandemia, de la epidemia del COVID-19 en Chile, y ocupaba una frase muy dura, decía finalmente aquí se nos está viniendo la parte más oscura del momento, y ellos están hablando que el número de fallecidos, ellos creen que podría triplicarse a comienzos de junio, incluso dice que en varias jornadas podríamos llegar a tener hasta 120 fallecimientos o más. Ese es como el diagnóstico de gente que sabe y que muestra que el enorme estrés que está teniendo el sistema hospitalario puede llevar a que la fracción de contagios que mueran las semanas que vienen sea mayor que en el pasado. Esas son las proyecciones de los expertos y lo que estamos viendo ahora es esa proyección encarnada en la realidad de la familia. Iván. Bueno, nosotros hace días que venimos hablando de lo que es el protocolo de la última cama y yo sé que es un tema que a mucha gente le produce dolor de escuchar, dolor de ver y distancia. Hay gente que dice ¿hasta cuándo hablan con esto? Nos meten miedo. Me ha tocado verlo, pero lamentablemente es un protocolo que se tiene que estudiar en cada centro hospitalario porque esto ya está ocurriendo y está ocurriendo ahora, está ocurriendo en este preciso instante. De hecho, para que ustedes tengan una idea, cuando y todos los intensivistas te lo dicen, ¿no? Cuando tú tienes el 97% de las camas críticas ocupadas en la práctica no te quedan camas.
Entonces, eso es así. Por eso dice 100% en la práctica. Claro, porque tú vas al hospital X y probablemente ese 3% disponible no esté allí y tengas que darte una tremenda vuelta para ver dónde está disponible esa cama. Y de hecho los intensivistas te dicen, tú si tienes 20 camas no tienes que tener las 20 ocupadas, tienes que tener una siempre libre, porque es lo que tendrías que tener idealmente. Yo conversaba antes de ayer con el director médico de una clínica, la clínica Indisa, una clínica privada, y dijo, llegamos en la tarde al 100% de las camas ocupadas. 100%. O sea, no me queda una cama, lo dijo al aire, no me queda una cama ahora, ninguna. ¿Y qué hicieron? Quedaron con maternidad, porque efectivamente tú tienes que seguir dando ese servicio. Urgencias, 2 o 3 camas nada más, y estaban pidiendo, así, por favor, manden ventiladores mecánicos para reconvertir 8 camas que estamos tratando de que sean camas UCI. Y estamos pidiéndole a nuestros egresados de últimos años que vengan a hacer teleeducación para enseñarles a ser intensivistas. Bueno, eso lo decía el doctor Regueira. Estamos entrando ahora en la segunda línea de los expertos. Y además también, ayer el doctor Ugarte, que ustedes ya lo conocen, que en fin dice, bueno, que... La clínica Indisa. Claro, que efectivamente, Sebastián Ugarte, que efectivamente, además de esto, además de la saturación de camas, cuando tú entras a esta segunda línea, porque no es lo mismo ser un médico pediatra, con todo cariño y respeto a la formación de un médico pediatra, que ser un intensivista. Y no es lo mismo haber trabajado toda tu vida en la, comillas, comodidad de tu despacho como consulta privada o en una clínica, que estar en la posta central. Que además de ser posta central es Centro Nacional de Referencia para Quemados. Porque ahora que la posta central va a ser el corazón de la batalla del coronavirus, no olviden ustedes, a mí me tocó estar en la UCI y la posta central, que es Centro de Delegación Nacional de Quemados. Pero eso se mantiene, Iván, eso ¿no? se Lo decía ayer el director. Sí, eso se mantiene, director. pero tú sabes lo que significa, Claudia, porque además nos explicaban nosotros. Cuando tú tienes, por ejemplo, que bajar a un paciente quemado, bueno, de las 10 camas que tenían de quemados, yo vi 8 con coronavirus quemados y los otros 2 eran quemados. Entonces, cuando un paciente, además de tener laceraciones en la piel, la vía aérea quemada, es coronavirus positivo, me decía, todos los procedimientos, porque aquí hay cosas que son prácticas que uno no se imagina hasta que te las dice un doctor que ha lidiado con ellas. Por ejemplo, para llevar a este paciente, me decía, hacerse una toma de examen, normalmente me puedo demorar 40 minutos. En este caso de un gran quemado con coronavirus, no me demoro menos de 3 o 4 horas, porque tengo que coordinar. Está en un piso X, tercero. Tengo que coordinar el traslado de este paciente, la recepción de este paciente, el traslado de este paciente en un ascensor que es especial, que tienen que sanitizar cuando lo van a ingresar, porque este paciente está con las vías aéreas expuestas. Lo tienen que sanitizar el ascensor. Cuando lo trasladan desde el ascensor al pasillo, del pasillo hasta donde se le toma la muestra, esa toma de muestra, lo que sea, tiene que estar completamente sanitizada antes, durante y después. Y después tiene que trasladar y coordinar ¿me entiendes? Entonces, todo eso que se hace normalmente en 40 minutos se hace en 3 a 4 horas. Entonces, todo eso se va ralentando. Y de hecho, cuando uno ve las cifras de la ocupación de camas críticas en otras regiones del país, y yo insisto, yo sé que hay gente que lamentablemente como que se alarma y cree que uno está como sembrando el terror. Hoy día se va a hacer por primera vez un traslado conjunto en la Fuerza Aérea de pacientes en 2 aeronaves, porque ya no se está pudiendo trasladar 3 a 4. Se va a hacer en paralelo con los C-130 y con los Black Hawk. Y yo hablaba con el doctor Xavier Dacherbalá, que es el director del Centro Médico de la FACH, y hay una serie de complicaciones detrás del traslado de un paciente UCI coronavirus positivo a regiones. Primero, tiene que contar con el concurso y la venia de la familia. Entonces primero se tiene que pesquisar el paciente. ¿A qué paciente vamos a sacar hoy día? ¿A qué pacientes? Porque hoy día van a sacar 5 en 2 aeronaves. Primero tiene que ser un paciente que en el horizonte de su recuperación vengan varios días de ventilación mecánica. Mira qué cosa más curiosa. Se han trasladado pacientes incluso sobre 70 años, pero uno de los requisitos es que no esté pronto a salir de ventilación mecánica, porque no tiene sentido. ¿Me entiendes? Claro, que valga la pena el viaje, como eso. Mira, es eso. Que atroz decirlo así, es atroz. Pero eso es. Que esté tan grave que necesite ventilación mecánica por muchos días, pero que dentro de su tan grave estado sea capaz de resistir un vuelo. Además que la familia lo acepte, porque tiene que tener la venia de la familia. Y adicionalmente que no tenga otras complicaciones, como por ejemplo una obesidad excesiva, porque no caben en las cápsulas. Y estas cápsulas que hemos visto, estas que son de material plástico transparente, son resistentes al 98% a filtraciones, pero con la presión, ustedes saben, el que ha viajado alguna vez en un Hércules sabrá que no es lo mismo la presurización de un rico Boeing 747 que un Boeing que un C-130, que es un avión que tú lo puedes configurar de muchas maneras, pero tiene una presurización de cabina que es distinta. Y es por eso que estos operativos sanitarios son tan complejos.
Y es por eso que hoy día se van a trasladar 5 pacientes y no 3 como ha venido siendo la norma. Porque ya cuando tienes 97% de las camas ocupadas en Santiago, quiere decir que en la práctica no hay cama. Y a toda esa tremenda ecuación dificilísima, Iván, falta otro elemento más, que es el de la condición de los demás pacientes que están en la misma unidad de paciente crítico, porque hay que cotejar un caso frente a otro. O sea, no es solo toda esa complejísima evaluación de la situación de ese paciente, su familia, su condición, su perspectiva de estar en un ventilador, sino que qué pasa con el paciente que está en la cama al lado. Porque el de al lado en una de esas necesita más que ese quedarse ahí y no moverse, por ejemplo, o es más delicado o no tiene las condiciones para ser trasladado, entonces hay que trasladar al otro. ¿Te fijas? Es una ecuación, es una decisión complejísima que involucra a todos los pacientes que están en esas unidades hoy. Bueno, a todo esto, perdona. Todo lo cual nos habla de un escenario para los próximos días que es de temer y claro, sin afán de sembrar ningún pánico. Lo digo con el afán de ser súper realistas, tener mucha claridad y además mucha templanza para enfrentar, sobre todo esa familia, lo que se nos viene, porque sin duda, y el mismo doctor Reguera nos ratificaba, mira, en unos días vamos a ver la llegada de la ola de contagios a la ola de pacientes críticos. Bueno, que todavía no ha ocurrido porque esto ha venido en una escalada muy veloz en estos días. Claro, es que aquí donde yo creo que es importante para todos nuestros auditores entender que nosotros no estamos sembrando el terror, ni el miedo, ni nada, sino es que al revés, o sea, es como poner juicio de realidad en un medio, o sea, en un país donde muchas veces uno sale a la calle, y sobre todo aquí en la región metropolitana, y pareciera que no estamos en cuarentena. Y el mismo doctor Reguera, ojo que ahí tú te vas a acordar mejor quizás del porcentaje que él entregó de pacientes de 25 años, de 35 años que mueren también por insuficiencia respiratoria, o sea, la sensación esta de que a mí no me va a pasar, de muchos jóvenes, la verdad es que cuidado, porque esto es una lotería, es una lotería, y es una lotería que significa que a ti te puede pasar nada con el COVID-19, como el caso del senador Quintero, si es que efectivamente, ya con toda esta polémica que es el positivo o negativo, supongamos que es positivo, pero como otros asintomáticos, ¿verdad? Lo mismo el caso del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, que entiendo que hasta ahora no tiene síntomas, hasta ahora, entiendo, puede estar equivocada. Así lo reportó él. Así lo reportó él, hasta aquel que del minuto siguiente empezó con una serie de complicaciones que, y ojo, lo que dicen los médicos cuando los tienen hospitalizados, la persona va súper bien y el día 7 se complica, y se complica de tal manera que en un segundo lo tienes que intubar. Entonces, si eso no se entiende, ¿cómo nosotros les hacemos ver lo que los médicos a gritos, el personal de salud, las enfermeras, los auxiliares, los kinesiólogos, los que están poniendo la vida ahí en riesgo? Cuando yo les contaba de este caso terrible de esta pareja de médicos de la quinta región, ambos, yo por la fotografía diría que están entre los 40 con mucho. Yo diría que 40 con mucho. Y con mucho. Y resulta que ambos hospitalizados, graves, conectados a ventilación mecánica, con 2 hijitos chicos de 8 y de 12 años, que no pueden verlos sus familiares de Santiago porque están en cuarentena, están al cuidado de su trabajadora de casa particular. Pero ¿se entiende la gravedad cuando le ponemos rostro a esto? Bueno, el doctor Reguera nos dio estadísticas sobre las víctimas menores de 25. Yo le citaba una que salió ayer en evidencia por los últimos informes epidemiológicos. Hay más de la mitad de los muertos tienen menos de 60 años, 50,5. A eso me refería con esa cifra, sí. Menos de que todo el mundo dice, no, que los mayores de edad, si los mayores de 70 en este país han sido los más conscientes, los que han podido. Claro. Porque también convengamos que los mayores de 70 años que están hoy día en las zonas más saturadas, con un alto nivel, que son las zonas por ejemplo, de la zona sur, Puente Alto, etcétera, La Pintana, ellos la tienen súper difícil hoy día, porque por mucho que se quieran guardar, el problema es que tienen el virus adentro de la casa. Ahora, el resultado de lo que tú estás diciendo, si la gente efectivamente colabora o no, lo vamos a recién saber en los informes que vamos a empezar a conocer el domingo en la noche. Cuando si es que se aplana o no esta curva. Porque claro, vamos a cumplir 2 semanas de cuarentena en el Gran Santiago y más o menos, o sea, aquí no está escrito en piedra, porque recordemos que estamos todos los días aprendiendo algo más del coronavirus, pero en términos generales, la sintomatología y las bajas o los agravamientos de las personas se dan en 14 días, que es lo que duran las cuarentenas en términos generales. Y vamos a cumplir el viernes las 2 semanas de cuarentena en el Gran Santiago. Yo hablaba recién con la subsecretaria Paula Daza ahora, en la Imagina, ella decía que probablemente, si es que las cosas resultan como uno debiera pensar que resulten, a partir del sábado o domingo, recuerden que el sábado vamos a conocer el corte del día viernes y el domingo el corte del día sábado, etcétera, podríamos empezar a tener
cifras un poco más razonables y no estos volúmenes que estamos teniendo de casi 5.000 casos diarios. De partida que no siga subiendo ese número diario. Mauricio, empiece a bajar. una de las noticias de ayer fue, Rusia tuvo 9.000 casos en un día. Ya, y la población de Rusia versus la población de Chile que tuvo 150 millones. ¿Me entiendes? Y nosotros tuvimos casi 5.000. Y la noticia de ayer fue, ojo, en Rusia se dieron casi 5.000 casos en un día. O sea, Claro, casi el otro gráfico que citaba Mirna de que nos pone a la cabeza los contagios diarios por millón de habitantes. Sí, por millón estamos después de Estados Unidos, me parece. Sí, este en todo caso, ojo, que es una cifra de este sitio que lo estoy mirando. Sí, Our World in Data. Que es es el número acumulado rotativo de 7 días, que va móviles. Ahora, todavía tenemos una estadística a nuestro favor, y digo todavía porque probablemente eso varía un poco si es que el protocolo de la última camada se tiene que comenzar a implementar y si efectivamente se sobrepasa el sistema de salud, que es la tasa de letalidad que sigue siendo en Chile una de las más bajas. Todavía está en torno al 1%. Mira, yo sobre el tema de la cuarentena y sus resultados esperados para el fin de semana, muy cautelosamente expresado, como tú decías, Iván, lo que me temo es que muestre de nuevo, a ver, voy a poner un escenario pesimista en esto, porque después tengo otro optimista. El pesimista es que los datos desde el fin de semana en adelante empiezan a mostrar nuestra brecha socioeconómica, de nuevo, un indicador más de nuestra tremenda brecha socioeconómica. Porque lo que sería tal vez razonable esperar es que en los estratos medios y más acomodados, de medios para arriba, en una de esas ha resultado mejor la cuarentena. Y veamos disminuciones en el ritmo de incremento de casos primero y eventualmente en un futuro mediano un descenso ya de los casos en estratos de medio para arriba, que tienen espacios para hacer cuarentena. Pero me temo que veamos que no va a haber el mismo resultado en los estratos más vulnerables. ¿Y por qué lo digo? Porque en Argentina, que están cuarentenados en una de las cuarentenas más largas del mundo, pese a la cuarentena, están viendo una escalada de casos, considerando incluso su ínfima cantidad de testeos diarios. Porque Argentina está muy atrasada en testeos diarios, está en una fracción de lo que Chile está haciendo. Ellos son 3 veces más habitantes y hacen como la quinta parte de los testeos que nosotros hacemos. Y pese a eso están mostrando una escalada a una escala muy menor que la de Chile porque no hacen testeo. Ellos ponen titular cuando tienen 700 contagios, digamos, nosotros tenemos 5.000. Pero de los 700 de hoy eran 300 hace 3 días y eran menos de 100 hace una semana. Y se les está disparando a esa pequeña escala proporcional, se les están disparando los contagios pese a la cuarentena. Bueno, no olvidemos también, perdona, Claudita, disculpa que que no te mucha hemos más dado la pobreza palabra. que en Chile. Es que a eso me refiero, y tú conoces mejor... del Ministerio de Salud. Sí, es que te quería comentar, tú que viviste, Claudia, en Argentina, claro, el nivel de pobreza es mucho mayor y por lo tanto los bolsones de hacinamiento también son mayores y eso es caldo de cultivo para este virus. Ahora sí, Claudia. Sí, sí, pero eso que estamos viendo, de lo que hablamos acá, lo hemos visto en el mundo. O sea, todos los líderes mundiales te dicen que lo que ha mostrado esta pandemia, lo que ha sacado a la luz, el velo que ha corrido, la cortina que abrió, es lo que dice Mauricio, esta enorme brecha de desigualdad en el mundo. No es Chile, no es La Hermida, no es La Pintana, no son las villas miserias de Buenos Aires, es en el mundo, como finalmente esta grieta de la desigualdad se vuelve a poner en escena y la pregunta ahí es qué va a pasar con los estados, qué va a pasar con las redes de protección social, esa es como la pregunta que viene, pero yo quería ir a algo que planteaba a propósito del tema de la última cama, que yo encuentro que es una conversación tremenda que las sociedades tienen que acercarse a tener y mucho más tremenda para los padres, pero ayer cuando veíamos una entrevista a la jefa de urgencia de un hospital en Maipú. ¿No es la doctora cierto? Vega del Hospital El Carmen. Exactamente, y se pone de pronto, se quiebra y dice, ojalá Dios me ilumine para que yo tenga la claridad de poder decidir. O sea, lo que significa existencialmente para un doctor tener que tomar esa decisión, yo encuentro que es una cosa feroz. Y no estoy para nada segura, Ivana, por eso lo que tú decías, de que los protocolos médicos sean tan claros en ese sentido. Me tocó hablar hace poco con Diana Urenque, que ella es filósofa y se ha especializado mucho en el tema de la muerte, y lo que dice es que este no es un tema que esté tan claro y que lo importante es que esos criterios, esos protocolos sean sumamente transparentes e iguales para todo, porque nosotros suponemos que van a elegir a quien tenga menos enfermedades crónicas de base, ¿no? Con mayores... Pero ella dice, ¿por qué tiene que ser así? Claudia, y pero tanto
Es que está el protocolo, está el documento escrito. Lo hizo en la universidad. El Sí. rector Sánchez está en línea, Sí. está disponible yo recuerdo porque me tocó Pero como entrevistarlo a él. discusión, Él lo que decía, estos son lineamientos que cada centro de salud tiene que tomarlos, conversarlos, discutirlos y además aplicarlo a su propia realidad. Y él decía, en ningún caso la edad y en ningún caso el tener una enfermedad de base tienen que ser como los criterios para. Claro, lo que pasa es que hay cosas que se tienen que decir, pero que son reales porque en la Claro. disyuntiva están ahí. La Ahí, doctora exacto. Vega también decía, bueno, aquí hay experiencia, estos dilemas están a veces cuando no está esta sobredemanda, pero está ese dilema frente a un puro paciente muchas veces, que se lo desconecta o no, por ejemplo. De manera que están acostumbrados los médicos que están en la urgencia y Los intensivistas tratamiento lidian con intensivo, eso a los diario. intensivistas, a tratar con estos dilemas. Y ella misma decía ayer, bueno, para esto también está todo lo que estamos leyendo que han tenido que hacer en países más avanzados que pasaron antes por esto. claro, pero lo que te digo O es sea, que hay al criterios parecer, que se van como hay que van criterios, generando pero no doctrina. existe. Exactamente, pero no es que exista en el mundo un protocolo Lógico. sumamente como acotado. Alemania tuvo que hacer el propio, el Colegio Italiano, digamos, de anestesistas, reanimación, elaboró su propio documento, ¿no? ¿Qué se hace frente a la escasez de recursos? ¿Qué atención médica se tiene que dar? ¿Qué es lo que tú tienes que garantizar? ¿Y cómo tú evitas que se pueda generar discriminación por salud, por etnia, por género? ¿Me entiendes? Digo, en esa conversación que quizás es más profunda, más filosófica y no hay tiempo de hacerla ahora, me pregunto de qué se afirman estos doctores cuando ella nos dice, ojalá Dios me dé la lucidez de poder decidirlo bien. Yo encontré que esa frase es Sí, tremenda. tremenda. Claudia, nos vamos a ir al corte, compañero Mauricio por ahí, Sí. porque tenemos que hacer una pausa y decirles que a la vuelta comentemos la conversación que tuvimos en la mañana con una dirigente de Bajos de Mena que nos cuenta una cuestión, fíjate, más allá de que las cajas y las no cajas, es que no se entiende la ayuda del gobierno, es que entre bono y qué sé yo, ingreso familiar de emergencia hay una confusión que tiene que ver también con cifras que no calzan, bueno, de eso